Bueno, tenemos la segunda edición del webinar de administración de carteras. Vamos a contarles cuál es nuestro view, cuál ha sido el desarrollo de las carteras, cómo estamos posicionados hoy y principalmente cuáles son nuestras perspectivas de cara al futuro y cómo nos vamos a posicionar en las diferentes carteras que administramos desde Nassini. Bueno, con la mayoría ya nos vimos en la edición anterior. Me presento para quienes no nos vimos. Soy Belén Colati, soy Portfolio Manager junto a Santiago Vargasoria, que va a estar también presente hoy, hablando principalmente de la cartera local. La idea de estas charlas, lo comentamos la otra vez y vuelvo a reforzar la idea, es que nosotros les contemos cómo estamos posicionados, cuáles son nuestras perspectivas, qué hicimos, cómo fue evolucionando, pero no es un seminario, no es una charla en donde solo hablamos nosotros y nos gustaría que participen, que hagan las consultas que quieran hacer o los aportes o comentarios que van a ser bienvenidos y al contrario van a nutrir mucho esta charla. Así que los invito a participar en el momento, si desean interrumpir, no hay problema. De hecho, no es una interrupción, sino es un aporte para mí. Así que bueno, gracias por estar presente, de tomarse este rato para estar presentes y me encanta poder compartir y tener un contacto con ustedes. Eh, Primero, antes de comenzar con el desarrollo de las carteras, la evolución y las perspectivas, les queríamos comentar, que esto seguramente les habrá llegado, que la cartera conservadora, que antes llamábamos cartera empresa, se subdividió en dos carteras con un perfil más conservador, es decir, perfil 100% pesos y perfil 100% ahorro, ¿sí? Que se llaman ahorro pesos y ahorro dólares. Estas carteras tienen un objetivo que es preservar el capital en pesos, obviamente en ahorro en pesos y en dólares en ahorro en dólares. Es un perfil conservador, obviamente estamos invirtiendo en activos argentinos locales y por lo tanto siempre hay un riesgo, no son activos libres de riesgo como podríamos acceder en otros mercados. Entonces, bajo ese contexto, elegimos activos que tienen baja sensibilidad frente a cambios bruscos de tasas de interés, es decir, duration corta, así que tengan un perfil de riesgo muy reducido. Eh, y después mantenemos las otras dos carteras que ya veníamos trabajando ya hace años, que son las carteras crecimiento, que tiene un perfil más moderado, en donde hay una participación del 50% aproximada de equity. Este porcentaje puede variar, sobre todo en menos, cuando vemos mayor riesgo o mayor o menor capacidad de upside de este sector, pero aproximadamente la idea es mantener un 50% de la cartera en acciones, ya sea locales o extranjeras. Y el de mayor riesgo, mayor objetivo de rendimiento más que riesgo, es la cartera expansión, donde obviamente tiene mayor participación de equity, que son los activos que tienen más volatilidad. Más volatilidad implica mayor capacidad de generar ingresos, por supuesto también exponiéndose a una volatilidad, es decir, a un riesgo mayor. Entonces, primero hacemos un breve repaso de cómo fueron evolucionando las carteras. Esta es la cartera de ahorro que, como les decía, se discontinuó y se abrió en las dos carteras. Eh, Obviamente en el 2026 es la cartera que mejor performó, sí, ahora vamos a repasar un poco, pero nuevamente el 2026, si bien había arrancado muy bien en enero, después principalmente producto del conflicto bélico y otras cuestiones que ahora vamos a repasar, eh, hubo fuerte correcciones, ya vamos con una caída del Merval en torno a un 15%, del S&P medido en pesos de aproximadamente un 7%. Es un contexto complejo de mayor volatilidad. Obviamente los instrumentos de renta fija fueron sobre todo los de corto plazo, que son los que se administraron en estas carteras. Bueno, y algunos ahora va a repasar
Santiago el impacto también en los títulos que tenemos, pero bueno, fue una cartera con muy buena performance, en lo que va en el 2026 un rendimiento en pesos, esto es directo, no analizado, del 9,5 y de 15% en dólares. La rentabilidad anualizada para el 2026, obviamente es muy poco el periodo, pero está en torno a un 55% en dólares. Eh, Perdón, 55% en pesos, en dólares es mayor. Esto obviamente, como les decía recién, el periodo es corto, pero bueno, el rendimiento estuvo bastante por encima de lo que fue también el mercado promedio de renta fija. La cartera crecimiento, en donde ya tiene mayor participación del equity, eh, venimos con un rendimiento directo del -3% en pesos, 1% en dólares positivo. De nuevo, esto no está anualizado, sino que es rendimiento directo de lo que va del 2026. Eh, Como habíamos repasado ya en el encuentro anterior, habíamos tenido muy buenos años 23 y 24 con rendimiento en dólares del 22 y del 53%, un 25 negativo, 17% en dólares. Esto obviamente vinculado al contexto no solo local, sino también internacional, que fue muy negativo para el año pasado y ahora, como les decía recién, si bien habíamos tenido un muy buen 2026, eh, venimos con correcciones muy importantes en los índices bursátiles. Nosotros dentro de todo pudimos mantener un rendimiento en dólares positivo a pesar de las caídas, como les decía, una caída muy abrupta tanto en el Merval como en el S&P, principalmente en el Merval, en gran parte porque nosotros decidimos, ahora va a comentarles más Santiago, salirnos del Merval, no estamos posicionados en el Merval por ahora, creemos que todavía va a mantener Belén, niveles. Sí, te interrumpo, perdón. Está pausado el compartir pantalla. Se pausó la presentación. a ver qué pasó. No, ahí está. Ahí, Ahora sí. Ahora bien, está. ¿se vio la otra? Disculpen, No, la otra no. La anterior que estabas comentando, esa. Ahí está. ¿esta sí se vio? Esa sí se vio. La siguiente no. Perfecto. Bueno, entonces nos faltó esta, que era la evolución de la cartera ahorro, en donde les comentaba de que el año pasado, tanto el 25 como el 26, en un contexto de correcciones fuerte, luego de los muy buenos años que tuvimos 23 y 24, obviamente son las que mejor performó, pero bueno, sí también hay que decir que en este caso performamos por encima de los rendimientos promedios de mercado, con un rendimiento directo en pesos de 9,5 que ha analizado la tasa efectiva está en torno a un 53-55%, ¿sí? 15% directo en dólares. Esta es la que ya había comentado y ahora estábamos en esta, en donde repasábamos la evolución de la cartera crecimiento, que tiene el perfil moderado, que como les decía, luego de los años positivos del 23 y 24 en 22 y 53 en dólares, el año pasado enfrentamos un año complejo con una caída del 17%, hoy estamos en dólares con un por ciento arriba, obviamente que ansiosos de recuperar este 2025, pero sabemos que tenemos que tener paciencia porque cuando nos ponemos impacientes y nos exponemos a un mayor riesgo al que debemos en el escenario actual, podemos complicar más el panorama. Ahora vamos a ver cuál es el panorama y cuál es nuestro posicionamiento. Bueno, también un perfil bastante similar, el de expansión, en donde la exposición mayor a algunos papeles que ahora vamos a ver hizo que la caída en pesos sea levemente menor. En dólares estamos en torno a un rendimiento directo de un 1,5 en lo que va del 2026. Entonces, comienzo con el repaso del contexto internacional. Después Santiago va a continuar con el contexto local. Vamos a ver primero el contexto de mercado, vamos a detenernos un poco en el conflicto bélico y cuáles son las consecuencias que pueden haber y que están habiendo sobre el mercado y después vamos a ir ya a nuestra estrategia, cuáles son los activos que tenemos en cartera
y qué view estratégico tenemos. Primero, para definir un macro, una estructura y en qué situación macro a nivel global nos encontramos, estos 4 puntos son los que están marcando la agenda y el sentimiento del mercado. Por un lado, la política monetaria, que si vienen siguiendo el mercado, sabemos de que siempre la política monetaria en Estados Unidos es clave para las expectativas y los movimientos en mercado. Hoy estamos con una Fed que mantiene una postura muy cautelosa. Veníamos con bastante euforia cuando Trump sostenía la presión sobre una baja de tasas y pensábamos de que el próximo presidente de la Fed iba a ser un presidente proclive a bajar tasas. Eso nos sorprendió al principio de este año. Este fue el primer golpe, anunciando como todavía falta la aprobación, ¿no?, en el Congreso, pero probablemente sea Kevin Warsh el que reemplace a Powell. Tiene una postura generalmente muy cautelosa, muy hawkish, como se suele decir. Entonces ya ahí empezaron a reducirse las expectativas de baja de tasas. Recordemos que siempre que cuando bajan las tasas es muy bullish, muy alcista para el mercado. Baja de tasas generalmente es sinónimo de mercados muy alcistas. Bueno, esta primer noticia generó cautela y obviamente ahora vamos a ver que este conflicto bélico está generando expectativas de inflación, y genera más perspectivas es más, ya no se está descontando una baja de tasas que previamente era el escenario base más claro. Entonces esto está impactando fuertemente e impacta sobre todo en los sectores growth, en los sectores que tienen altas perspectivas de crecimientos de rendimiento. Eh, la buena noticia es que el crecimiento en Estados Unidos, que obviamente es uno de los factores que también impacta mucho las variaciones del mercado, es que está mostrando una economía resiliente. Por un lado, también impacta en las expectativas de tasa. Una economía resiliente no genera la necesidad de recortes de tasas. El mercado laboral está muy sólido, aunque empieza a mostrar algunas señales de desaceleración. Dentro de lo que es el panorama global, Estados Unidos es una de las economías que se sigue mostrando más fuerte. Sí, hay algunos puntos de alarma, como China. China está proyectando tasas de crecimiento en torno a 4,5, cuando sabemos que China está acostumbrado a crecer entre un 6 y un 8%. Y principalmente esas proyecciones tienen que ver en gran parte con una desaceleración del consumo interno, que eso es fundamental e impacta mucho en las expectativas de crecimiento a nivel mundial. Y también Europa. Europa hay proyecciones de crecimiento del 0,8 o 1%, y ahora vamos a ver que si escala el conflicto generando incrementos en los precios energéticos, ahí puede complicar más también las expectativas de crecimiento de Europa. Entonces, crecimiento de Estados Unidos, ok, pero algunas alarmas, tanto por la desaceleración del mercado laboral y otras economías que vienen un poco más complicadas. Valuaciones, y acá empiezan a aparecer algunas oportunidades. El mercado cotiza en múltiplos comprimidos. Por ahí escuchan algunas noticias de que el S&P está en máximos. Esto es relativo porque no nos tenemos que quedar con precios. Hay que analizar cuánto están ganando las empresas, porque si las empresas ganan más, es lógico que los precios suban. Y las tasas de crecimiento, sobre todo de las tecnológicas en los últimos años, fueron abismales. Entonces, justifican también que los precios de esas empresas crezcan. Entonces, más que el precio de esos activos, tenemos que analizar sus valuaciones, que parten de comparar el precio con la capacidad de generar riqueza que tienen esas empresas, de generar ganancias, ¿no? Entonces, lo que vimos acá es que con todo este combo que les vengo contando, hay empresas que tienen valuaciones muy bajas y empresas sólidas, no empresas que, bueno, son startups, están en proceso de crecimiento, puede aparecer algún competidor. No, son empresas sólidas que están en general dominando determinados sectores, principalmente de los tecnológicos, que nosotros vemos ahora como una oportunidad y vamos a contarles por qué lo vemos así. Ahora, la variable dominante y donde estamos poniendo el foco, y sí es nuestra señal de alarma y que tenemos que estar muy atentos para ver si desarmamos posiciones, es el precio del petróleo. Y acá es donde realmente hay un riesgo que puede llegar a cambiar
la estructura actual, puede haber un shock energético, si bien vemos que el riesgo de que haya una escalada es bajo. Esto impactaría en muchos aspectos, ¿sí? Principalmente, ahora vamos a ver que se reduce en un riesgo de estanflación, ¿sí? Inflación con una desaceleración económica. Ahora, metiéndonos un poco en el análisis del conflicto bélico y ver qué pasó en otras ocasiones y qué podemos esperar de lo que estamos viviendo en este momento, obviamente lo miramos desde el punto de vista del mercado, ¿sí? Salvo obviamente que todos estos conflictos son extremadamente lamentables, ¿no? En el impacto que genera a nivel humano. Cuando nos vamos a los números crudos que nos pueden impactar en nuestras inversiones, lo que hacemos es ver de que el impacto que han tenido en bolsa ha sido bajo y los rendimientos generalmente han sido muy positivos. ¿Por qué? Porque genera estos conflictos, volatilidad, correcciones de precios que después terminan generando oportunidades de inversión, como ven en la última columna donde ven el retorno de los 12 meses. El único conflicto que sí tuvo y que ahora vamos a analizar brevemente, un impacto muy negativo en la economía en general y por lo tanto en el retorno de los mercados, fue el de Yom Kippur de 1973, que ahí como ven hubo un retorno negativo en dólares del 41%. Y por eso me detuve en este, para ver si existen similitudes dónde podemos llegar a ver un riesgo al conflicto actual. En ese caso, Yom Kippur, bueno, fue guerra entre Egipto y Siria versus Israel, en donde se buscaban, bueno, recuperar el Sinaí. Fue una guerra muy desequilibrada en cuanto a fuerzas porque apareció como apoyo de Israel Estados Unidos. Por lo tanto, no llegó a durar 20 días esta guerra. Fue una guerra muy, muy corta que enseguida lo neutralizaron. Lo que ocurrió después es los eventos posguerra, ¿sí? En donde se unieron los países árabes y generaron, ¿sí? Principalmente como represalia del apoyo de Estados Unidos a Israel, y esa unión generó que los países árabes de la OPEP cortaran el suministro de petróleo de Estados Unidos, principalmente, bueno, Europa Occidental y Japón. Esto generó un shock de precios. El crudo pasó de $3 a $12 en cuestión de meses. Esto es un incremento del 400%. Piensen en un momento donde el mercado, o sea, el mundo estaba industrializado y esto generó un impacto tremendo en los costos, por supuesto, de la industria, caída de los rendimientos y obviamente esas empresas pasaron a valer menos. Recién decíamos, valuamos empresas por su capacidad de generar riqueza. Si el costo se le sube mucho, obviamente ganan menos, el precio tiene que caer. O sea, la lógica era que los precios caigan, cayeron un 45%. Acá hubo un cambio estructural, no fue solo subió el petróleo, que suba el petróleo generó una disparada en la inflación, una productividad que cayó, obviamente los beneficios que se desplomaron y sin herramientas los bancos centrales para contrarrestar todo esto. Entonces, hubo un quiebre de modelo y destruyó la idea. Ahí habían las famosas, como ahora dicen, Max 7, había las 50 grandes empresas que eran favoritas de Wall Street, perdón, que colapsaron. Ahora, ¿qué similitudes tenemos? Bueno, hay países árabes, Israel, Estados Unidos, están todos pareciera, pero ahora vamos a ver que no es tan así. Hay un dato que nosotros pensamos en la industria, la tecnología y sobre todo la IA está muy vinculada y por supuesto que le pegaría muy fuerte. Entrenar un modelo grande como el GPT-4 consume aproximadamente el equivalente energético a 500 vuelos transatlánticos. O sea, el consumo energético que tiene la IA es gigante y por supuesto, obviamente, un shock energético le impactaría muy de cerca y las valuaciones hoy están contemplando una energía barata. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo, la duda que está preciando el mercado? Esta inflación. Inflación por energía, desaceleración económica, ¿sí? De que los bancos centrales posterguen estos recortes de tasa que el mercado venía esperando.
Entonces, ¿qué pasó hasta ahora? Hubo un salto muy fuerte en el Brent del 43%, ya estamos en torno a un dólar de 103 dólares el barril. El S&P por ahora en dólares cayó 3,6, por eso yo les pasaba la caída en pesos, que estamos en torno a un 7%, y esto es un factor clave, el VIX, que es un indicador de inflación, está también, que se incrementó un 24%. Generalmente hay una correlación inversa entre la suba de los mercados y el incremento de inflación, que representa nada más y menos que volatilidad. Tasas a 10 años que están reflejando las expectativas de inflación también crecieron un 8,%. Esto sube la base también y complica a Argentina porque sube también la base del rendimiento que nosotros vamos a exigir para nuestros bonos. El oro ya venía creciendo, ya venían muchos bancos centrales e instituciones cambiando sus reservas, partes que tenían en dólares a oro. Eso hizo que el oro llegue a niveles máximos. Ahora con el fortalecimiento del dólar, viene corrigiendo el oro. La corrección en lo que va del 2020, en este periodo, es del 3,5%. Bueno, no me quiero detener demasiado, esto ya lo comenté bastante, las variaciones. Acá sí agregar la soja, esto es un dato positivo para la Argentina, pero viene subiendo más tímido en esto, principalmente porque hay grandes perspectivas de oferta de Sudamérica, principalmente, tanto Argentina como Brasil vienen muy bien, y contrarresta esta situación y la demanda china, que está generando los drivers alcistas para la soja y que nos sirven mucho, obviamente, en el contexto actual. Ahora, repasando, con todo esto comentamos cuáles son los distintos escenarios y cómo puede impactar en el mercado. El escenario más probable es el escenario uno, que es un conflicto limitado, ¿sí? ¿Qué características tendría esto? Ataques muy puntuales, sin bloqueo total, ni siquiera parcial, del estrecho de Hormuz, que es donde pasa entre el 20 y 30% de la energía mundial, y que la producción petrolera se mantenga estable, ¿sí? En este caso, esperaríamos que el petróleo se mantenga entre 80 y 100, es decir, ahora estaríamos en el límite superior, y que la corrección bursátil a lo mejor se extienda un poco más, pero no se extienda más a un 7%. Y luego de eso, la expectativa sería de que esas correcciones generen un rally, es decir, que suban los precios posterior a esta estabilización. ¿Por qué vemos como el escenario más probable? Por varios factores. Primero, por Estados Unidos. Trump está debilitado políticamente, sabe que un shock energético le va a jugar muy en contra a su economía, si bien hay menos dependencia que en aquellos años, porque ya crecieron mucho eh, el desarrollo de los petróleos no convencionales en Estados Unidos, pero obviamente como les comenté, por el estrecho de Hormuz pasa más de un 20% de la energía del petróleo por ese estrecho. Por lo tanto, el impacto en precios, sin lugar a dudas, habría si realmente se bloquea ese estrecho. Lo vemos probable por Estados Unidos, lo vemos poco probable, perdón, por estas cuestiones que comentamos en relación a Estados Unidos. Y por el lado de Irán, la gran diferencia con lo que comparamos recién es que la, los aliados por parte de los países árabes lo vemos prácticamente nulo. ¿Por qué? Primero, porque Irán no es un país árabe, es un país persa. Después, porque inclusive estos países árabes los ven más como una amenaza que como un aliado, por varios motivos, principalmente porque Irán es chiita, el resto de los países es sunita, y es el gran conflicto histórico que hace que vemos que haya muy poca probabilidad de que haya una escala de la participación de los restos de los países, al revés. Entonces, esto es un dato clave, y por lo cual vemos de que va a haber probablemente un cierre de este conflicto muy en el corto plazo. Entonces, ahí vemos en cuanto a mercado, obviamente hago el paréntesis de lo lamentable que implica este conflicto, pero sí, en cuanto a mercado, hay para nosotros una oportunidad con estas correcciones que vemos. En un escenario 2, que ya ahí sería una guerra regional, una probabilidad media, es que haya más participación de Hezbollah, que este sí es un aliado, eh, que ya de hecho está participando, pero con una participación parcial. Sí, ahí es chiita, eso sí podría
escalar más su participación, haber un conflicto más directo contra Israel y eso podría generar una mayor escalada y que afecte también el transporte por el Golfo. Ahí el impacto del petróleo podría escalar más, entre 110 y 140 son las perspectivas, que haya esto que genere una inflación global y que la caída del S&P ahí ya puede escalar más en torno a un 10 y un 15%. El shock energético, que la probabilidad es muy baja por todas las razones que ya les comenté, ahí sí implicaría un cierre parcial o total del estrecho de Hormuz, ataques a petroleros. El impacto esperado ahí sí ya sería más de shock en precios de 150 a 200. Esto generaría un shock inflacionario muy fuerte y las caídas bursátiles podrían ser 20, 30, inclusive más, similar al escenario que vimos en el 73. Entonces, dicho esto, ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Nos basamos principalmente en tres motores estructurales de crecimiento, principalmente en nuestro caballito de batalla hoy es la transformación digital y la inteligencia artificial. Ahí nos posicionamos en las dos empresas que nosotros creemos que son líderes en infraestructura, en el caso de Nvidia, y en software, en el caso de Microsoft. Que si bien a lo mejor algunos escucharon de que hay una amenaza sobre los software, Microsoft está muy integrada, entonces hasta una reducción en el desarrollo de software terminaría beneficiando a Microsoft a través de la nube, a través de distintos segmentos que aprovecharían esa situación particular. Entonces, ahora vamos a ver las valuaciones, pero es nuestro principal foco. También esto es directamente los generadores de inteligencia artificial, pero agregamos empresas que no son generadores, sino que aprovechan esa inteligencia artificial, como por ejemplo Meta Platforms, que a través de la publicidad digital ha impulsado fuertemente los ingresos a través de, de del incremento o del beneficio que genera la inteligencia artificial en la publicidad digital. Y por último, acá estamos muy focalizando en tecnológicas. Queremos y estamos diversificando las carteras. Nos es difícil hoy diversificarlo demasiado porque algunos segmentos, como por ejemplo, que crecieron mucho, que son los de consumos básicos, están en valuaciones muy caras y nosotros creemos que una vez que se reduzca la incertidumbre, estas empresas van a corregir fuertemente su valor. Hoy Walmart, Costco están teniendo valuaciones más altas que empresas con tasas de crecimiento del 50%, como es el caso de Nvidia. Entonces, esto para nosotros va a corregir fuertemente cuando se normalice la situación a nivel global. Por eso, las energéticas también. Nosotros vemos que ya la suba del petróleo está llegando a su nivel máximo por el escenario uno que les comentábamos recién. Entonces, no vemos atractivos diversificar por ese lado. Sí, el sector financiero que normaliza también y que nos genera una diversificación en cuanto a la exposición de tasa de interés. Una suba de tasa de interés beneficiaría a este sector. Es un sector que estaría tiene menos sensibilidad frente a un shock energético más profundo y creemos que puede servir dentro de los distintos sectores que nosotros vemos atractivos como una alternativa para diversificar el sector energético, perdón, tecnológico. Entonces, ya yendo en particular a los papeles que tenemos en cartera, nosotros hoy en Equity, ahora les va a comentar Santiago, no estamos posicionados en el Merval, estamos atentos a volvernos a posicionarnos, pero hoy nuestro Equity está principalmente en empresas de Estados Unidos, principalmente, como les comentábamos recién, principalmente IA. Monetización, plataformas digitales y sector financiero. Dentro de IA, Microsoft es líder global en software empresarial y plataformas clave para la opción de IA. En valuaciones, acá son muchos gráficos, no quiero ir demasiado técnico, pero para que se lleven algunos datos, estos puntos
que los vimos también y lo repasamos en las reuniones pasadas, son las valuaciones actuales, valuaciones en donde nosotros miramos qué precio tiene Microsoft con la capacidad que tiene Microsoft de generar beneficios futuros. Cuando yo compro una empresa, miro eso, qué capacidad tiene Microsoft o la empresa que estoy comprando de generar beneficios. Entonces, cuando nos vamos a esas relaciones, la vemos muy baja con respecto a las valuaciones que suele tener Microsoft, que son estos puntos rojos. Y acá en este gráfico que ven acá también vemos esa comparativa con respecto a su historia y vemos que están en niveles mínimos. Generalmente cuando esto ocurre, pueden pasar dos cosas, o que Microsoft empiece a ganar mucho menos y eso hace que esta corrija por beneficios, o que los precios suban. Si nosotros nos vamos a ver las proyecciones de los analistas de los beneficios futuros de Microsoft, no vemos correcciones, que son esto que vemos en los gráficos de la derecha. Estos son variaciones de cómo los analistas ven los beneficios de Microsoft para el 26, 27 y 28, que sería el violeta. 26 es el azul. Entonces, el mercado sí vemos que en las correcciones empezó a preciar un temor por el incremento del CAPEX, ¿sí? De las inversiones que está haciendo Microsoft en pos de generar mayores riquezas. Entonces, eso preció el mercado, pero cuando vemos analistas, y no son analistas cualquiera, sino son grandes compañías que generan proyecciones de beneficios, y esto al revés, ven que las proyecciones son cada vez más crecientes. Entonces, basándome en estos análisis, yo veo proyecciones de beneficios cada vez mayores y valuaciones que están preciando un riesgo que nosotros vemos que se está sobreponderando. Por eso nos posicionamos bastante fuerte en estas compañías que le vemos que hoy ya generan un valor suficiente como para justificar incrementos de precios. El target, el consenso es de un valor de 597. Esto generaría un upside de un 50% aproximadamente en dólares en Microsoft. Nvidia, lo mismo. Ahora ya conocen de qué se tratan estos gráficos. Azul, valuaciones actuales. Rojo, el histórico de estas compañías. Esta linita que vemos acá, también las valuaciones que están en niveles mínimos a lo que era su historial. Y acá, fíjense, en Nvidia es más exponencial las proyecciones de crecimiento para los próximos años, 26, 27 y 28. Obviamente, un shock energético repercutiría muy fuerte en esto, pero como repito, no es nuestro escenario base, no es un escenario que nosotros asignemos demasiada probabilidad. Entonces, sí creemos que es más una oportunidad de aprovechar estas correcciones que vemos en los precios de estas compañías. El target para Nvidia es de 269, hoy cotiza en 184,73, por lo tanto, el upside, si se produce este, este objetivo de precios, sería aproximadamente de un 46%. Metaverso era la otra compañía que comentamos que también tiene evaluaciones muy bajas con respecto al promedio histórico, perdón. De nuevo, evaluaciones, fíjense que estos gráficos son muy, muy parecidos de las tres compañías que tenemos. Va a cambiar ahora en back. Acá vemos, cuando vemos la evolución de los precios, lo que estamos viendo es que Meta todavía mantiene su tendencia a largo plazo alcista, ¿sí? Lo que hay acá es una figura de compresión. Esto se llama triángulo de compresión, que es una pausa de mercado, y como se está formando, una pausa es un equilibrio entre compra y venta, en donde puja la compra y la venta para ver si hay potencialidad al alza o a la baja. Por la forma, hay una mayor preponderancia, una mayor fuerza de compradores, y la probabilidad de que esto rompa al alza es mayor que una ruptura a la baja. Entonces, esto es leer qué está esperando el mercado, no es simplemente dibujar un gráfico y establecer futurología, es entender dónde está mayor la fortaleza, si el lado comprador o el vendedor, porque es la que nos va a definir la evolución futura, ¿sí? Los precios se mueven por esa fuerza, compradora y vendedora. Leer
esa puja es fundamental para entender y colocarnos a favor, ¿no? Es decir, no vamos a ir contra la corriente más allá de que veamos valuaciones bajas y que nos parezca que estas empresas están baratas y el mercado no está de nuestro lado, nosotros no vamos a poder torcer esa fuerza. Por eso es importante también analizar por dónde viene el flujo. Y en el caso de estas compañías estamos viendo de que probablemente haya flujo hacia donde nosotros los estamos viendo. Y por último, Bank of America es la empresa que nosotros le vemos menos upside, pero que nos sirve para diversificar el sector tecnológico. Es una de las compañías dentro del sector financiero que está más balanceada en cuanto a sus ingresos. Tiene una gran base de participación de retails, que eso lo hace más estable. Fíjense que acá sí hay diferencias en cuanto a sus valuaciones, sobre todo estas que una de las más importantes está sobre su promedio, es decir, no es una compañía que esté, como vimos, las tecnológicas consideramos que esté sumamente barata. Está sobre el promedio, tiene una evaluación lógica, nos sirve simplemente para diversificar. Y ya para ir terminando como resumen de los activos que tenemos en cartera, tenemos una cartera en donde consideramos de que que son empresas de alta calidad, que la mayoría están en su etapa de madurez, de que valen ya por lo que generan y no solo por las proyecciones de crecimiento futuros. Eh, Son empresas que, como les comentaba recién, consideramos de que fueron castigadas, por un lado, por la incertidumbre que implica el crecimiento de inversiones reflejadas a través del CAPEX, pero que vemos que las perspectivas de crecimiento siguen intactas, inclusive cada vez habiendo correcciones de esas perspectivas cada vez mayores. Esto va a impactar si realmente lo siguen mostrando a través de los balances, que los últimos balances mostraron claramente de que vienen cumpliendo y sobrecumpliendo las expectativas de mercado, es decir, de crecimiento, de rendimiento en esos crecimientos de estas compañías. Por lo tanto, creemos, como decíamos recién, que tanto este castigo por el incremento en CAPEX y la incertidumbre que generó el conflicto bélico generó oportunidades con valuaciones muy bajas para compañías muy sólidas, principalmente en las tres que vemos primero ahí como Microsoft, Nvidia y Metaverso. Entonces, conclusiones ya del sector internacional, nuestro view estratégico, primero el contexto político, como dijimos, vemos un riesgo muy acotado. El escenario más probable es que la corrección quede entre 3 y un 7% y que después veamos un rally posterior. Nosotros hoy estamos posicionados como motor estructural a la IA, vemos valuaciones atractivas en estas cuatro empresas que comentamos recién, en donde el upside que hay, no por precio, recordemos que no tenemos que mirar solo precios, sino valuación, están en torno a un 41, en 40 y un 50% mirado a un año. Tenemos una cartera en donde estamos muy tranquilos porque son empresas de alta calidad que por supuesto eh, van a verse afectados por esta volatilidad del contexto global, pero creemos que esto es más una oportunidad que un momento para entrar en pánico y salirnos de mercado. Sí, nosotros tenemos que recuperar un 25 muy complejo, un 26 que empieza también que comenzó muy bien, pero se complicó y necesitamos de estas oportunidades para lograr esta recuperación. Sin, sin volvernos impacientes, porque comentábamos antes, esa impaciencia nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Entonces, siendo muy estrictos en cuanto a dónde vemos valor, posicionarnos y tener paciencia hasta que este rally, hasta que esto se acomode y se produzca este rally que, como vimos históricamente, se terminó generando en la mayoría de los casos. Bueno, fui un poco rápido, no les di mucho tiempo, perdón, no hice consultas, a veces me entusiasmo y sigo. No sé si quieren consultar algo o quieren que dejemos las consultas eh, para cuando termine Santiago.
Bueno, si no hay preguntas por ahora, continuamos, váyanlas pensando. Está bueno de que surjan, sea no solo preguntas, sino algún comentario o lo que fuere, a nosotros nos nutre mucho y creo que a la charla en general. Entonces, Santi, si querés, Dale, continúa vos con dale, el mercado local. dale. Anda pasándome nomás, no te voy avisando. Bueno, para hacer también una relación con lo que comentaba Belén respecto al mercado internacional y el contexto global, vamos a hablar un poco de Argentina. En tema Argentina, y también, bueno, relacionar un poco cómo estamos posicionados, qué estamos viendo, qué cambios se pueden hacer en las carteras y también qué estrategia o qué escenario se puede aplicar pensando más a futuro y no tanto por lo que pasó. Así que de lo más importante que viene pasando estas últimas 2 semanas de marzo es que Argentina prácticamente, gracias a la estabilidad cambiaria y a la estacionalidad que juega a favor, se comportó mejor de lo que esperaba respecto a la mayoría de las monedas emergentes, e inclusive Argentina se apreció. Hoy vemos que el tipo de cambio está casi un 17% por debajo del techo de la banda, con lo cual esa estabilidad cambiaria es una noticia positiva. A la par, el Banco Central sigue acumulando reservas y tenemos a las vísperas de lo que puede ser una buena cosecha, que hasta la fecha las perspectivas son muy positivas. De fondo, para por ahí combinar un poco eso, lo que viene complicando y va a complicar a nivel global viene siendo la inflación. La inflación viene por encima de lo esperado en todo sentido, tanto por el mercado en general, o sea, por el REM, por la mediana de los analistas que proyectan la inflación y demás variables, y también por la inflación break-even en general. Así que eso el mercado hoy no lo toma como una preocupación. Ahora vamos a ver específicamente qué consecuencia tuvo, pero es para seguir de cerca. De fondo lo que permite es que el tipo de cambio se actualice cada vez más a un tipo de cambio mucho más alto, ajustado por inflación con este esquema. Así que favorece también a la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas, y seguramente a medida que avance un poco este trimestre, pueda Argentina recuperar esa tendencia bajista de la inflación. Después, por el lado del tipo de cambio, tanto el MEP como el CCL acortaron la brecha, por eso hoy Argentina en un contexto global muy desafiante, con el dólar sumando fortaleza, como mostraba Belén recién, y las monedas sufriendo en general en la región, Argentina se comporta muy bien, justamente por todo este esquema, favorecido por también la estabilidad de tasas que ahora vamos a repasar. Y bueno, en línea con eso, solamente para completar, nosotros vemos que desde el año pasado que tuvimos el call, Argentina prácticamente acumuló más de 4.000 millones de dólares vía la compra en el mercado, que lo viene haciendo con esta nueva política cambiaria del gobierno. Eso en línea también con tasas que se fueron acomodando, que si bien la liquidez era un problema, hoy parecen que las tasas ya están estables y están más, si se quiere, asentadas en este nuevo esquema o más en equilibrio con la política cambiaria. Por ahí el punto flojo viene siendo obviamente la actividad, que es lo que nosotros también venimos nombrando el año pasado, que es la apuesta del gobierno este año. Hoy probablemente lo que comentábamos en el call de en diciembre se termina viendo, que es prácticamente el gobierno prefiere no ceder, pero sí frenar un poco el ritmo de la desinflación a costa de que la actividad vuelva a ser impulsada o volvamos a ver ese rebote homogéneo en todos los sectores, que hoy es totalmente lo contrario. Entonces, el mercado en general se está acomodando a eso, pero todavía no vemos señales claras de que la actividad realmente rebote. La señal más importante era lo que comentaba recién: superado todo el shock de tasas, hoy el sistema está mucho más líquido, está mucho menos presionado y mucho más estable. Entonces, eso de fondo favorece también que se empiece a recuperar el crédito, algo que todavía no vemos. Por ejemplo, el caso de créditos a pymes y personas, que bueno, ahora vamos a hacer un breve repaso sobre eso, que es el tema del momento, pero siguen habiendo tasas reales muy altas, alta morosidad y también inclusive incobrabilidad este último tiempo.
Así que acá vemos un poco eso que comentaba. Se ve claro que la tendencia de las tasas se sigue acomodando. Por ejemplo, el caso del call interbancario, las tasas personales y los adelantos que son claves para, por ejemplo, las pymes, pero todavía no vemos tampoco niveles que generen un impulso del crédito en general, sobre todo al sector privado. Vemos, por ejemplo, en préstamos cómo eso se destruyó el año pasado. Se empezó a recuperar, pero todavía tampoco hay señales claras de que vuelva a niveles récord, por ejemplo, de 2024. Entonces, de ese punto de vista, es clave justamente que esta política, tanto cambiaria como monetaria, siga estable, no genere mayor incertidumbre como era en el pasado, y de a poco el crédito empiece también a traccionar o a hacer un impulso de la actividad en su conjunto. Lo positivo es que tanto los depósitos en pesos como los préstamos en pesos, y al igual que en dólares, vienen rebotando, pero como digo, todavía falta recuperar todo el shock que fue el escenario preelectoral y postelectoral y todo el impacto que tuvo. Recién lo estamos viendo tanto en actividad como en el reacomodamiento de tasas en general. Acá se ve claro, bueno, esto que es un tema hoy, sobre todo en Twitter, todo lo que viene pasando después de lo que fue los balances de los bancos, que ahora vamos a hacer un breve repaso, pero solamente para hacer un repaso rápido, todo este contexto que comentaba de shock de tasas, shock cambiario, modificar el esquema cambiario y todo ese desequilibrio que se produjo el año pasado, recién se está acomodando y hoy el producto de eso es gran parte del ratio de irregularidad, inclusive incorabilidad en todos los bancos. Por eso los bancos también hoy prácticamente, como el caso de Galicia, con ROE negativo. En general, eso pegó mucho en el crédito privado y sobre todo generó un ratio de morosidad muy alto en todos los bancos y en todo el sector, y también, como decía recién, de incorporabilidad. Por eso hoy vemos que todavía la actividad tampoco tracciona porque esto recién se está acomodando. Las tasas también para las pymes se están acomodando a poco. Es sano, vimos una comprensión muy fuerte de tasas de diciembre hasta acá. Hoy parece en términos de tasa otro país, pero bueno, el efecto que eso tiene generalmente tiene un lag, tiene una demora en la economía real y todavía no podemos ver ese impacto, esa normalización en actividad, que es justamente la deuda pendiente del gobierno. Y acá se ve claro, por ejemplo, como los pases se regularizaron, las simultáneas también, fruto también de una nueva política monetaria, por ahí un poquito más técnico, pero básicamente donde el Tesoro empezó a liberar liquidez en el mercado, que era justamente lo que el mercado demandaba. Eso puso menor presión a las tasas, le puso un techo, y hoy las tasas en general se están acomodando rápidamente y van camino hacia una normalización si todo sigue constante o sigue tal cual está. Así que la noticia positiva es esa, que por más que la actividad se demore en rebotar, vamos a empezar a conocer datos de alta frecuencia en febrero, vamos a conocer enero, pero en general esa recuperación en tasas todavía no se ve impactada de lleno en crédito, en regularización también de morosidad e incobrables, y sobre todo a justamente volver a generar un crecimiento homogéneo en todos los sectores. Así que este termina siendo el punto débil del gobierno y lo que hay que recuperar para este año. Y después el tema de inflación, algo que nosotros ya el año pasado, por ahí no era que estamos pesimistas, pero sí desconfiamos de la desinflación en el corto plazo o de la velocidad. Con lo cual, eso ahora vamos a repasar bien, pero lo dejo bien en claro. Nosotros seguimos siendo optimistas. Hoy el mercado está un poco preocupado, sobre todo por el shock global, que es lo que mayor presión pone, pero en general somos optimistas en que el proceso de desinflación va a avanzar e inclusive, en mi opinión, va a sorprender a partir de abril y mayo. Marzo puede venir pesado, sobre todo por combustibles, pero en general la desinflación no termina siendo un problema, una preocupación en el mediano y largo plazo para Argentina. Sí es cierto que estos rebotes, lógicamente, generan una pérdida del salario real, que también dificulta ese rebote en la actividad. O sea, está todo relacionado y lo relacionamos también nosotros así, pero en general estos procesos de desinflación, como es el caso de Uruguay, tardan bastante tiempo en volver por debajo de 2 dígitos. Y Argentina está avanzando muy rápido en eso y el proceso en general tiene demoras. Por eso vemos que, por ejemplo, la inflación break-even y la mediana del REM, que son las proyecciones de los analistas del mercado respecto a la inflación esperada para todo el año, se empezó a
descorrelacionar, es decir, empezó a descompaginarse un poco y hoy el mercado está ajustando al alza todas las proyecciones, lógicamente por una cuestión de cautela y también de cobertura, dado el contexto global y si se quiere las sorpresas locales estos últimos 2 meses. Así que nosotros para marzo esperamos que la inflación esté igual o un poquito por encima y para abril sí esperamos que vuelva a bajar y esté por debajo o al menos más cercana al 2,5. Acá se ve también claro esto que comentaba, hoy los break-even convergen fuerte después de la mitad del año, por ahí el mercado se pone un poco pesimista, pero más que pesimista se pone cauteloso, busca cobertura, y también como un mercado también no tan profundo en liquidez y en volumen, satura las curvas y hoy las curvas te empiezan a descontar esto. Pero en general, en mi opinión, eso va a sorprender positivamente y la apuesta va a estar ahí, ahora la vamos a relacionar con la estrategia que estamos aplicando en cartera. Acá lo que comentaba el salario real se ve claro, y esto tiene un costo político, si se quiere, no hoy, pero se ve mayor presión, si se quiere, el ruido que hay en la calle, en la economía real, en las pymes, en general, es que la economía en su conjunto no puede traccionar, obviamente porque el crédito no recupera, pero también porque el salario real perdió mucho poder estos últimos tiempos, justamente por el rebote de la inflación. Entonces, en general la estrategia del gobierno es justamente que esto se empiece a ajustar. Paritarias hoy tienen un techo, si se quiere, o están casi flat estos últimos 2 meses. Entonces, me parece a mí que la apuesta o la proyección, relacionarlo con actividad y la recuperación del salario real va a estar más pensando a partir de mayo, junio, donde puede ser que el salario real empiece a ganar poder y recuperar estas pérdidas estos meses, porque justamente puede ser que la apuesta esté ahí donde la desinflación sea más pronunciada. Así que esto marca un poco lo que comentaba. Y bueno, y yendo concretamente a las estrategias de renta fija, lo que estamos haciendo nosotros, primero vamos a separar por hard dollar, o sea, por los bonos soberanos hard dollar. Y en este caso en general, el razonamiento es bastante lógico, o sea, el mercado está en un contexto bélico muy preocupante, todo lo que desarrolló el EM perfecto. ¿Y qué pasa en mercados, ni siquiera emergentes, porque Argentina no es emergente, está fuera de eso, con alto beta? Reacciona el doble que en mercados emergentes. Entonces, los bonos que venían con un muy buen año, similar al equity y similar a lo que básicamente es la foto del riesgo país, rebotaron, es decir, corrigieron bastante estos últimos 2 meses a partir de febrero, tanto por, si se quiere, principalmente por factores internacionales, externos, y en menor medida por factores locales. Y acá hacemos un punto o, digamos, un paralelismo de cómo venía siendo el mercado afuera. En enero el dólar tocó mínimos, perdió bastante fortaleza, emergentes ganaron bastante flujo y Argentina en la renta fija acompañó, en el equity no. Y a partir de febrero eso cambió totalmente y se pronunció con los conflictos bélicos, con la escalada del petróleo y todo lo que desarrollaba Belén. Entonces eso generó una corrección en las curvas en general de todos los bonos emergentes y Argentina mayor presión por su beta y por también su historia crediticia. Así que si vemos, por ejemplo, los comparables, ni siquiera estamos hablando de compararnos con países tan cercanos, el caso de Ecuador ni siquiera se compara con nosotros, está mucho mejor, pero por ejemplo el caso de El Salvador, Egipto, son pares o comparables que cotizan por debajo de Argentina y que no cuentan por ahí con el equilibrio fiscal, una política de acumulación de reservas, pero sí que pudieron salir al mercado a colocar deuda, como el caso de Ecuador, o si generaron un nuevo acuerdo con el FMI que les permitió fortalecer en reservas. Argentina ese camino hoy no lo sigue, tanto por cuestiones externas como idiosincráticas, pero en general, tanto por el cepo como por básicamente el contexto global se complicó para salir a colocar deuda, como fue el caso de Ecuador, Argentina rinde peor. ¿Cuáles son los drivers positivos que nosotros vemos para la deuda soberana hard dólar? Primero principal, la política cambiaria, que es lo que comentaba recién, digamos que es la estrella de este año. La estabilidad cambiaria de fondo te asegura acumular reservas y reduce la expectativa de devaluación. Hoy el gobierno se puede financiar localmente con estas colocaciones pequeñas que hace el AO27, que es como un nuevo instrumento que eligió el gobierno para poder acumular dólares hasta los vencimientos de julio. Y por otro lado, se habla también de que, bueno, lo comentaba Caputo, lo comentaba Furias, el equipo económico, están cerrando tanto un repo como préstamos bilaterales para asegurar tanto julio como enero de 2027, o sea, julio de 2026 y enero de 2027.
Así que si uno fuera optimista y cree que ese escenario se va a dar, hoy los bonos, sobre todo la parte larga, que es la que más nos gusta, estarían dando la mejor cobertura. Nosotros tenemos una posición chica porque la verdad que fuimos reduciendo también y decimos sobreponderar ser, que ahora lo voy a explicar, pero en general todavía no estamos viendo un punto de entrada, pero si esto se empieza a poner interesante, y ahora también lo profundizo un poquito más adelante. Y acá está prácticamente lo que yo quería mostrar. Si nosotros miramos un ratio de retorno total comparado SER con hard dólar, vemos claramente que como se ve en el gráfico de la derecha, comparamos el bono SER, el ZX de 7 con, si se quiere, el AERA 35, y vemos claro cómo el SER se desacopló, inclusive rindió muy por encima en dólares de este tipo de bonos, y tiene que ver justamente con todo el contexto que venía desarrollando previamente. Así que esto hizo prácticamente que hubo un outperformance de ser sobre hard dólar, y el trade en pesos prácticamente, lo que si se quiere un carry implícito, capturó una gran ganancia en dólares y dejó el ratio bastante por debajo de lo que es históricamente. Con lo cual, esto puede indicar que de corto plazo el SER se está poniendo caro y hard dólar se está poniendo barato. Y ahí justamente nosotros necesitamos un poco más de mirar el timing del contexto global para volver a posicionarnos acá en hard dólar, pero los fundamentos están, hay valor y obviamente la parte larga es la que más nos gusta. Nosotros tenemos poquito de A38 y G41, pero sigue siendo lo que, si se quiere, a pesar del contexto desastroso que fue febrero y marzo, cubrió bastante bien, obviamente mucho mejor que el Merval, y se acopló, o si se quiere, traccionó mejor los drivers, tanto positivos y en menor medida negativos. Obviamente estamos comparando renta fija con renta variable, ¿no? Pero en general eso anduvo relativamente bien y estos bonos están operando más estables a comparación de otros años. Así que si nosotros miramos, por ejemplo, el ratio de retorno total, y esto también esta comparación en la cual Argentina rindió prácticamente peor, salvo el caso de Zambia, rindió peor que todos los bonos comparables emergentes, inclusive, por ejemplo, Angola rindió mejor que Argentina, Ecuador rinde mejor que Argentina, toda la región que está dentro de emergentes o los comparables directos rindieron mejor que Argentina, así que eso habla claramente del beta que posee nuestra deuda, la calificación crediticia, porque en general los drivers, tanto locales que habían que tener, se terminaron dando, las reformas se terminaron dando, el ajuste en la política cambiaria se terminó dando, y hoy por ahí el mercado, para volver a niveles de 450 puntos de riesgo país, te exige una señal, sobre todo respecto al repo, a salir a colocar deuda y también a ir eliminando restricciones para ser reclasificados justamente en emergentes y recibir ese flujo. Así que hoy prácticamente si miramos este ratio, estaría barato hard dólar y nuestra prioridad, o al menos lo que nosotros venimos sobreponer el último tiempo, es la parte larga. Después, siguiendo un poco la parte de pesos, nosotros sobreponderamos SER porque la verdad que veíamos que no tenía sentido las tasas reales a las cuales cotizaban, sobre todo la parte media larga. Y bueno, eso anduvo muy bien. Hoy la realidad es que el punto de entrada, después de la compresión terrible que tuvo, no está tan claro, con lo cual no significa que la cobertura dejó de ser atractiva, pero sí que el punto de entrada hoy para seguir sobreponderando SER tiene un riesgo mayor, o sea, tiene un costo de oportunidad un poco más alto, o sea, el riesgo no es tan asimétrico como era antes. Y ahora eso tiene que ver con dos cosas. Obviamente que la deuda ser estaba barata, no tenía sentido, lo cotizaba, y que por otro lado el mercado empezó a descontar que una inflación break-even del 2%, por encima del 2% se puede extender durante un tiempo. Es decir, está proyectando una inflación break-even por encima del 28, cercana al 29, desde el 26% que se proyectaba previo a conocer el dato de inflación. Entonces el mercado obviamente en la medida de buscar cobertura empieza a saturar y hacer que la curva comprima rápidamente. Así que nosotros, nuestra prioridad de ser siempre fue la parte 27, eso lamentablemente comprimió muy rápido, se puso caro. La parte 28 todavía tiene upside y sostenemos tipo nuestra joya prácticamente que lo traemos del año pasado, que es el DCP, que prácticamente le ganó todo en dólares. Y nada, lo sostenemos por el momento, y veremos oportunidades de rotar, obviamente vamos a ir avisando. Y el caso de Tamar, en prioridad, en segundo lugar, tasa variable, la realidad es que te da una cobertura moderada en un contexto en el cual la política monetaria va a seguir con tasas altas, no tan restrictivas, pero altas. Entonces nosotros preferimos Tamar en segundo lugar antes que tasa fija, porque la tasa fija
real se puso cara. Así que hoy el mercado prefiere, digamos, como pongo en la presentación, pegar un poco de cauto, sobreponderar ser y bueno, y en menor medida tamar. Así que por ahora el posicionamiento de nosotros es ese. Acá está la expectativa de inflación, que eso lo mostramos, pero vemos claro cómo el mercado se puso un poco más pesimista para la segunda mitad del año. Parece poco, no poco probable, pero sí un poco no sé si pesimista, pero una cautela un poco excesiva, si se quiere. Ahora voy a mostrar un poco por qué. Em, bueno, para concretar, quería mostrar esos dos ratios que me parece claro. Primero, usando el 0.27 con el T30A7, que es el bond cap largo, para el mismo similar duration o vencimiento, vemos que el ratio se voló, es decir, ese ratio lo que termina mostrando es que prácticamente el 0.27 se puso caro versus el bond cap. Así que si uno cree que la inflación puede bajar más rápido de lo que el mercado está descontando o de lo que el REM está descontando a partir de la segunda mitad del año, uno debería tomar esa posición agresiva teniendo en cuenta, obviamente, los riesgos que hay desde el punto de vista cambiario. Y después, si uno por ahí no es tan agresivo respecto al carry y viene de ser y ve este segundo ratio que es prácticamente el AN30 o si quieren pueden tomar el G30 respecto al ICP en pesos. Vemos también como el ratio están mínimos de hace mucho tiempo. De hecho, parece bastante ridículo. O sea, parece que si miramos ese gráfico, ese SER se puso ridículamente caro respecto a hard dólar, solamente por el ratio, ¿no? Porque después obviamente en otros fundamentos. Y esto sugiere obviamente que la curva hard dólar está barata, así que si uno probablemente viene de ser y quisiera diversificar el posicionamiento y empezar a tomar posición en hard dólar, como digo, todavía nosotros esto no avanzamos, puede ser una buena oportunidad y me parece que van a ser los trades que van a empezar a pagar de acá en adelante. Así que, obviamente, hay que tener en cuenta los riesgos cambiarios. Nosotros creemos que el tipo de cambio va a permanecer estable por lo menos durante todo abril y hay espacio para que eso siga así. Y por otro lado, generalmente la curva hard dólar eh, se arbitra con la curva SER, entonces tarde o temprano si el riesgo país comprime, la curva hard dólar a partir de este momento debería tener un upside mayor y una cobertura, digamos, indirecta en dólar, si eso se termina dando. Bueno, obviamente el contexto global puede hacer que el SER se siga poniendo mucho más caro, que estos ratios se pongan más caros y todavía no sea el momento de rotar. Por eso nosotros esto lo marcamos como una alternativa a lo que estamos viendo y también cómo el mercado se está posicionando o está descontando las expectativas futuras. Así que bueno, hay que aclarar un poco todo. Nosotros seguimos con SER, seguimos en menor medida con Tamar. Par dólar tenemos muy poquito. Y bueno, muchos por ahí preguntan dólar link. Con el dólar link, si uno cree que el tipo de cambio está atrasado, hoy parece que no. Puede haber es cierto que el dólar link se pone barato, pero se puede poner más barato. Entonces hoy tampoco hay un punto claro de entrada. Pero si uno necesita tomar cobertura, sí es cierto que esta cobertura luce razonable a estos precios en general, dólar link 26, 27. Con lo cual no es prioridad, pero si uno quisiera como alternativa puede ir por ahí, sino también un Bopreal puede andar bastante bien, obviamente en cobertura imperfecta, pero de fondo sirve. Entonces la preferencia está y los trades justamente que comentaba recién también están para quien apostar y diversificar. Nosotros para el cash management sobreponderamos el SER, me parece a mí que eso no hay que tocar, eso es para holdear. Para retorno total, lo que comentaba, uno puede seguir apostando por ser 28 y armar un mix con el T37 y alguien más moderado puede directamente sostener lo que tiene de SER y diversificar con Tamar y agregar una pequeña porción de hard dollar de a poco. Entonces me parece que son las tres alternativas para los tres perfiles de riesgo y uno lo puede combinar de acuerdo también a su necesidad o su timing o la necesidad de flujo que tenga en ese momento. Bueno, esto ya está, eso no me lo mostré, después podemos compartir la presentación, pero va por ahí. Y acá esto quería mostrar nomás para justificar un poco la tesis o la apuesta que viene haciendo el equipo económico. Hoy vemos, por ejemplo, que uno de los ratios que miden prácticamente la recuperación de la demanda en pesos está por el piso, pero tanto la inflación mayorista como el circulante monetario, el M2 privado, empiezan a correr a niveles por debajo del 30% y cercano al 26%. Entonces, esto puede estar marcando justamente o favorecer la tesis de desinflación, que es la que apuesta el gobierno, y en lo cual
puede generar esa recuperación de la demanda en pesos. Hoy la demanda en pesos de febrero permaneció un poquito estable, inclusive corrigió un poquito, en enero se recuperó, todavía falta, pero en la medida que las tasas sigan estables y que se controle también la liquidez, está todo dado para que la desinflación termine convergiendo a niveles mucho más bajos a partir de la segunda parte del año. Con lo cual, ese parece ser la apuesta del gobierno, ¿no? Hoy también el tipo de cambio real y las tasas reales están bajas, si se quiere, para lo que es la inflación, y esto puede también apuntalar o generar como consecuencia esa recuperación de la demanda en pesos que es la que apuesta el gobierno y generar, digamos, generar ese círculo virtuoso que es acumular reservas, tasas reales estables, pero levemente por encima de la inflación, y una recuperación de la demanda en pesos que favorezca al fondo esto que comentaba. Así que me parece que esa es la apuesta del equipo económico, va por ahí. Y hoy, bueno, puede justificar también si uno se pone un poco más agresivo con algún bond cap o quiere empezar a tomar un poco de ganancias con SER. De fondo, nosotros somos optimistas con el riesgo país, con la caída del riesgo país, así que eso favorece la compresión de tasa de las curvas. Y en ese sentido, obviamente lo que más upside tiene en dólares hoy es la parte larga de la curva soberana hard dólar con los riesgos que esto conlleva. Así que bueno, eso es un poco de general renta fija. Pueden igual preguntar si hay alguna duda, algo no se entendió o, o tienen también un pensamiento diferente. Pero en general, acciones, lo que comentaba Belén, el Merval prácticamente pasa o sufre lo mismo que sufrió el equity a nivel global. Después del éxito que tuvo Emergentes en enero, se desplomó totalmente, hubo una salida fuerte de flujos, y esto está muy bueno verlo, porque nosotros desde 2023 supimos acompañar el rendimiento del Merval en general, inclusive por encima, y captamos muy buenos rendimientos. Ya a partir de este año empezamos a ver valuaciones más atractivas afuera y desafíos en cuanto a valuación, si se quiere, mucho más exigentes en el mercado local. Así que si puedes avanzar, Belén, ahí. Y bueno, este chart, se ve un poquito medio pixelado, pero muestra claro eso. Nosotros pudimos salir antes de esta gran corrección del Merval, entonces eso también favoreció a prácticamente estar por encima del mercado local y por encima también del mercado del S&P en general. Y ahora, o sea, después de esto, como comentaba Belén también, en cuanto a evaluación, nosotros estamos analizando, siguiendo de cerca si el flujo vuelve y la demanda por el mercado local vuelve. Los drivers son los mismos que por ahí comentaba para la renta fija, porque en cuanto a evaluación, si puedo avanzar un poquito más, Belén, así muestro eso. Esto, temas flujos, acá se ve claro cómo en enero de 2026 Argentina recibió mucho flujo, pero todo eso terminó saliendo entre febrero y marzo. Y bueno, pasó también en gran parte de otros países de la TAM, con lo cual eso marca también que el flujo en Argentina no pasa. Y bueno, acá se ve claro esos rendimientos tan negativos que tuvo el Merval desde el máximo de enero, prácticamente cayó un 30% en dólares, y salvo el caso de Vista, el caso de Agro, no hay papeles positivos en el mercado hoy en el año. Con lo cual, eso, si avanzamos, hay una presentación más. Miramos en cuanto a evaluación, nosotros siempre sobreponderamos el sector de oil and gas. Hoy por ahí decidimos estar fuera por todo el riesgo de que tiene Argentina. El sector utilities es en segundo lugar el que mejor, los que mejores fundamentos tienen. Y después, en último lugar, obviamente, el caso de los bancos, que si avanzamos una así. Ahí va. El caso, por ejemplo, de bancos, que prácticamente es el peor sector del Merval, y es lo que arrastró la corrección. Si uno empieza a desglosar o desarmar un poco los rendimientos, vemos que los bancos se destruyeron, el sector de oil and gas prácticamente quedó flat, y el sector de regulados corrigió un poquito, pero no acompañó toda la corrección del índice en general. Con lo cual, nosotros seguimos siendo muy optimistas con el caso de YPF y Pampa, que es lo que más nos gusta. Segundo lugar, Vista. Después el caso de regulados TGN nos gusta mucho, Ecogas no, también, en menor medida Central Puerto, y después también el caso de Ternium y Loma, perjudicados por todo este escenario de actividad que comentábamos, pasan a un tercer lugar. Y como digo, en último lugar los bancos, porque prácticamente
presentar una cartera de créditos nefasta, de los peores balances que se hayan visto en el último tiempo, y acá el desafío está por ver si eso realmente pasó lo peor. En general, los conference calls de los últimos balances de cada banco comentaban bueno, que para el próximo reporte esperan mejorar de manera diferencial lo que fue el anterior, pero bueno, hasta ahora el mercado por ahí no lo cree. Vemos bancos inclusive que están yendo a cerrar el gap de las elecciones, así que está bastante pesado el sector, pero acá también hay que tener en cuenta algo que en general el mercado en Argentina, si rebota, el flujo siempre liderado por bancos, por más fundamentos que no acompañen el corto plazo. Por eso también mostrar el gráfico de flujos y con lo cual digo, hay valor en el Merval, hay valor en oil and gas, hay valor en regulados. En la medida que vuelva el flujo, nosotros vamos a volver a ingresar y volver a tener exposición, pero por ahora lo vemos atractivo y tampoco el riesgo no es tan asimétrico como era antes, en el sentido que hay evaluaciones que son muy atractivas, como las que comentaba Elena afuera, y en el mercado local por ahí están un poco más desafiantes. Así que de fondo seguimos fuera del Merval por el momento y hasta ahora tampoco vemos una oportunidad de corto plazo para volver a pagar. Así que eso es todo. Bueno, muchas gracias. Nos gustaría, si surge alguna pregunta, comentario, eh, las recibimos gustosos. Bueno, tal vez Eh, no sé. Belén, ¿me Sí, escuchás? ¿Te puedo sí, hacer sí, una sí. consulta yo? Ahí en un poco la propuesta para el mercado internacional. em, ¿Cómo ves la diversificación que estás planteando en cuanto a los tickers que proponen? Em, ¿No está muy posicionado sobre lo tecnológico? Sí, es lo que comentábamos de que buscábamos diversificar dentro de lo tecnológico. Cuando nosotros hablamos de tecnológico es un mundo demasiado grande. Ujú. Las empresas que tenemos están ubicados en distintos segmentos dentro de la tecnología. Entonces hay una subdiversificación dentro de lo que es tecnología. Sí es cierto que hoy estamos muy posicionados en tecnológicos y eso lo comenté que nos cuesta encontrar en este momento particular empresas para poder diversificarlo. Porque, por ejemplo, consumo básico, que sería una alternativa para bajar beta, están muy sobrevaluadas las empresas en términos de evaluaciones. eh, para mí, inclusive manteniendo evaluaciones ridículas en relación a los rendimientos proyectados. Después, otro sector que nosotros estamos evaluando, pero no nos termina de convencer, es farmacéutica, es decir, este posicionamiento que hoy tenemos y que sabemos que está bastante concentrado en las tecnológicas, es puntual en búsqueda de este rally que estamos esperando a partir de esta, de esta estabilidad que esperamos que ocurra en el corto plazo. Es tal vez una sobreponderación de las tecnológicas muy puntual en donde nosotros somos conscientes de la situación en la que estamos ahora. Como decíamos, inclusive incorporamos activos que no nos terminan de convencer dentro de los distintos sectores en pos de diversificar. Es donde nosotros estamos viendo valor y como te digo, si bien son tecnológicas, están diversificadas dentro del sector. Solo ahí para agregar también, Belén, nosotros estuvimos gran parte también posicionados en EWZ en Brasil y también en YPF, y en general después de que cerramos esas posiciones todavía no volvieron a precios o no superaron los precios en los cuales nosotros fuimos reduciendo exposición. Así que de fondo por ahí también la idea que se busca mostrar con esto es que estas compañías a estas valuaciones terminan siendo defensivas en un contexto más desafiante en general. Por eso es difícil también encontrar oportunidades más atractivas, si bien se puede diversificar en el sector tecnológico inclusive, pero de lo que tenemos es lo que mejor valuado está y lo que mejor proyecciones tiene. O sea, hoy por ahí el contexto global
no acompaña en general, pero supimos también cerrar posiciones como el caso del Merval, el caso de Brasil, que terminaron corrigiendo y terminó siendo una posición inclusive defensiva, el estar posicionados en estas compañías, que, que más agresivo, porque también por ahí el sector financiero, que puede ser por ahí el segundo en cuestiones de valor, tampoco acompaña la valoración tan atractiva que tiene estas compañías actualmente, por ejemplo, para dar otro ejemplo. Entonces cuesta conseguir algo más atractivo y también que termine siendo defensivo, ¿no? Porque por ahí pagar un sector, si se quiere, de consumo básico que se considera defensivo, termina siendo nocivo por la evaluación que tiene en el corto plazo. Tal cual, nosotros cerramos, como decía Santi, Banco Macro en $92, hoy está en 66 aproximadamente, YPF lo cerramos en 38,20, es decir, que hicimos cierre de posiciones en valuaciones que consideramos que eran suficientes. Después cuando ya las valuaciones bajan, nos considera que en vez de reducir el riesgo por diversificar, lo estamos incrementando por posicionarnos en empresas que consideramos que en ese momento están caras. Así que, bueno, esa es un poco la razón de por qué nos quedó más concentrado en estas empresas que, como mostrábamos, realmente estamos muy posicionados en empresas de valor, que me parece que en este contexto es lo ideal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, después seguramente puedan surgir, se les ocurra más tarde, quedamos a disposición para recibirlas y bueno, gracias por haber estado. Como dije antes, nos gusta mucho compartir este espacio con ustedes, así que bueno, lo seguiremos haciendo y vamos a seguir en contacto y atendiendo las dudas y las consultas que vayan surgiendo.